Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Pérez Jara y tras más de una década viviendo entre Estados Unidos, el Reino Unido, China, Taiwán y Japón, actualmente soy profesor de Filosofía y Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Sevilla. También soy Faculty Fellow en el Centro de Sociología Cultural de la Universidad de Yale. Algunos me conoceréis por mis intervenciones en el canal de Lino Camprubí, mi buen amigo, donde pues dialogamos, debatimos, analizamos todo tipo de temas filosóficos. El libre arbitrio, la identidad personal, la guerra, etcétera. Y allí me seguiréis viendo. De hecho, estad atentos a los próximos vídeos. He decidido abrir este pequeño canal para ir subiendo de vez en cuando vídeos relacionados con la cultura, sociedad o historia japonesa. Mi trayectoria académica en gran parte ha intersectado durante varios años con el mundo japonés. He sido investigador invitado en la Universidad de Kioto durante 4 ocasiones. También he sido investigador invitado en la Universidad de Tokio, en la Universidad de Tohoku y en la Universidad Sangyo de Kioto, donde estuve más de 6 meses en 2019. Asimismo, he impartido conferencias, seminarios, talleres, charlas y demás en una variedad de instituciones académicas japonesas como la Universidad de Tokio, de Kioto, Osaka, Meiji, Ritsumeikan, etcétera, Centro de Arte de Kobe. He sido también socio o miembro de la Asociación Japonesa de Hispanistas, donde también he impartido algunas charlas, pero más que mis conexiones académicas con Japón, mi conexión fundamental, aunque suene un poco cliché, es una conexión vital, en el sentido de experiencias, conversaciones, debate, diálogos, viajes, reflexiones y demás que he tenido en Japón, con amigos japoneses, con amigos no japoneses. He viajado mucho por Japón, he leído mucho sobre Japón, me interesa muchísimo la filosofía japonesa, el Shinto, el budismo, me interesa mucho entender la esfera económica, la esfera política, la esfera civil, familiar y demás. Es decir, me parece que es un país fascinante, que tiende a ser distorsionado en Occidente con las vías o las lentes del orientalismo, donde se suele ver a Japón, por una parte, como algo exótico y admirable en el terreno estético o artístico, pero como algo que crea inquietud, incomprensión o incluso rechazo en el terreno social o en otras esferas culturales. En este, digamos, pequeño canal pues iré subiendo vídeos donde iré analizando aspectos de la cultura japonesa que pueden oscilar desde la llamada alta cultura, ¿no?, del teatro kabuki, del teatro no, de la literatura de Kawabata o de Mishima o de las películas de Ozu, a la llamada cultura popular. También pondré, digamos, en entredicho el binomio o el binarismo entre alta cultura y cultura popular, en el sentido de que hay ciertas obras de cultura popular que me parece que tienen tanta calidad o más como otras obras de la cultura, de la alta cultura y demás. Y además yo creo en fin, que para ver la profundidad, trascendencia y demás de una obra, muchas veces, digamos, si se enmarca, ¿no?, en el terreno popular, en el llamado terreno de la alta cultura, son casi cuestiones secundarias, ¿no? Entonces, esa oscilación, ¿no?, de temas variopintos de los que trataré de abordar en este pequeño canal, pues se ve en la decoración, ¿no?, un poco improvisada de mi despacho, ¿no?, donde vemos aquí la gran ola de Kanagawa del maestro Hokusai, súper famosa, está en todos lados. Pero ¿qué es lo que representa? Pues representa un concepto del budismo japonés, de la impermanencia, de algo efímero, algo que ya pasa, y sin embargo algo que merece ser la pena retratado, merece ser la pena analizado. Es decir, en el budismo en general, una de las 3 marcas de la existencia del llamado Trilaksana, el llamado principio de impermanencia o de mutabilidad de lo real. Lo real es efímero en el sentido de que todo pasa, excepto evidentemente la totalidad, ¿no?, o la colección de la realidad en general, ¿no?, pero el resto de cosas, ¿no?, los seres vivos, las montañas, los planetas, las estrellas, todo está llamado a pasar.
Hay budismos que tienden al pesimismo o a una visión bastante triste, pero el budismo japonés, junto con otras formas de budismo, no suele ser así, sino muchas veces todo lo contrario. Es decir, el reconocimiento de la impermanencia de las cosas está ligado evidentemente a un lado melancólico triste, porque la impermanencia, la mutabilidad implica la pérdida y la muerte, la pérdida de la juventud, la pérdida de nuestra infancia, la pérdida en última instancia de nuestros seres queridos, la pérdida de nuestra propia vida, la pérdida de objetos que amamos y demás, pero también está acompañada, el reconocimiento de la impermanencia también está acompañado de un sentimiento de gratitud y de incluso trascendencia. Es decir, las cosas, precisamente porque son finitas, porque son impermanentes, porque están llamadas a perecer, son realmente importantes. Esto aparece en el concepto de Mono no Aware, de Ichigo Ichie, el propio concepto de Wabi Sabi. Esto lo iremos analizando porque me parece que son conceptos fascinantes, no solamente desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista ontológico, antropológico, social e incluso político y demás. Por eso son tan comunes las comparaciones en el mundo japonés de la existencia humana con el sakura o con cosas que son efímeras, pero que merecen la pena precisamente en su impermanencia. Aquí vemos por otra parte, digamos, una tabla, ¿no? de pescados, ¿no? De atún, salmón, caballa y demás, que se ofrece en muchos restaurantes, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Es decir, pues precisamente la importancia, digamos, de la comida en Japón, porque es la tanta importancia, que significa el itadakimasu, es decir, tirando del hilo de aspectos culturales aparentemente anodinos o triviales, trataré de hacer ver que hay muchas cosas importantes. Evidentemente, esto también ocurre, ¿no? en otro tipo de sociedades, pero aquí voy a centrarme en Japón, aunque de vez en cuando, evidentemente, hablaré pues, de la influencia china, la influencia coreana, la influencia americana, de comparativas diversas y demás. Aquí vemos por otra parte al monte Fuji, ¿no? Monte realmente Fujisan, realmente sagrado, importantísimo en la cultura japonesa desde hace miles de años hasta la actualidad. Aquí hay una referencia de la cultura popular, y además esto es muy curioso, ¿no? Este es el manji, que como ustedes saben es el símbolo oficial del budismo japonés. Es decir, esto es un símbolo milenario que está ya en el budismo de Nepal, en el budismo de la India, está en el propio jainismo de Mahavira Arjuna del siglo VI a.C., y demás, y que algunas personas en Occidente asocian de modo absurdo con el monstruoso símbolo de la esvástica nazi, que como saben es un símbolo invertido, ladeado. Los nazis lo cogen de una asociación de teosofía, porque los nazis, aparte de, en fin, de ser unos asesinos, su ideología pues un poco loca, ¿no? un poco disparatada, y no era sobre, digamos, las ideas no suprematistas y demás que tenían, sino sus propias ideas religiosas eran un disparate, ¿no? Es decir, la sociedad Thule con Wotan, Odín, ¿no? Muchas de estas cosas que aparecen en Indiana Jones, ¿no? De la búsqueda por lo esotérico, tienen una raíz real, y Hitler y otros, en fin, otros miembros fundadores del partido nazi cogieron un símbolo del budismo y un símbolo también del jainismo, que aparecía en asociaciones de la teosofía alemana, donde aparecía también el Ankh y demás, otros símbolos, lo invirtieron, le cambiaron los colores, lo ladearon y voilà. Y, por ejemplo, hay una anécdota tragicómica, ¿no? donde en las Olimpiadas de Tokio, que se celebraron hace unos pocos años, como ustedes saben, eh, antes de que se supiera, ¿no? de que iba a venir el apocalipsis COVID, varios americanos se quejaban de que cómo podía aparecer, ¿no? la esvástica nazi en los mapas japoneses o en estatuas, ¿no? por la calle. Entonces alguien les explicó de que era un símbolo budista que no tiene absolutamente nada que ver con la esvástica nazi, que representa lo opuesto, representa la armonía, la paz, la fuerza espiritual, la compasión universal, es decir, representa literalmente lo opuesto de las monstruosidades de los nazis. Pero esta gente decía, bueno, a mí me da igual el budismo, aquí este símbolo me recuerda y tal y cual. Y entonces, pues, de este tipo de cosas hablaremos. Y luego aquí, pues, este kanji tan bonito, ¿no? Que recuerda un poco al kanji de eternidad. En el fondo es el kanji de hielo y es un kanji que aparece en tiendas, ¿no? Que venden una especie de heladerías, que venden una especie de hielo machacado con sirope, que está muy rico, y aquí es el símbolo de abierto. Y dice, bueno, esto es decir, un ukiyo, con el símbolo abierto, ¿no? Que es este mejunje, ¿no?
pues precisamente tiraremos del hilo, ¿no? Este símbolo de abierto, ¿no? Del Irasemase, del omotenashi, de la cultura, de, de la recepción del cliente, del civismo, la cultura del trabajo japonesa, en sus lados positivos, en sus lados negativos, en sus lados neutrales, todo este tipo de cosas. Es decir, tiraremos del hilo de referencias culturales, a veces que se presentan o se autoposicionan como realmente trascendentes, ¿no? Como son ciertos ensayos de ciertos filósofos o de ciertos literatos o de escritoras clave, ¿no? Del siglo XX o de la actualidad. Y otras veces veremos una ceremonia o una institución aparentemente anodina, pero tirando del hilo, aplicando un análisis sociocultural, psicológico, filosófico y demás, pues trataré de que vean de que es realmente interesante, ¿no? Entonces, pues, sin más, me despido. El próximo vídeo que subiré será una conferencia que di en la Universidad Sofía, en Tokio, en el Centro de Culturas Comparadas, donde precisamente hablé de las representaciones culturales o cómo Japón es percibido o socialmente construido en los imaginarios colectivos hispanos. Evidentemente es un tema complejísimo, los imaginarios colectivos hispanos son bastante heterogéneos, pero trato en esa conferencia de ver que, pese a la heterogeneidad y centrándome en la actualidad, en los últimos años, una serie de mecanismos psicosociales, culturales, redes sociales, cámaras de eco, filtros, burbujas de filtro, espirales de silencio y una serie de, en fin, de mecanismos psicosociales que oscilan desde los sesgos cognitivos a mecanismos culturales bastante inconscientes, ¿no? para mucha gente, pues hay una especie de oligopolio de pocas representaciones culturales sobre Japón que tienden a formarse a través de lo que llamo, junto con muchísimos otros sociólogos, historiadores y antropólogos, el orientalismo, ¿no? Que básicamente pues, se centra en percibir las culturas asiáticas en general y de Asia oriental en particular y más en particular de Japón con una serie de lentes distorsionadoras. Evidentemente los japoneses también lo ven de un modo distorsionado, es decir, que esto ocurre y lo veremos para todo el mundo, es decir, que no es simplemente algo occidental, es decir, simplemente la percepción de conocer es sobresimplificar, es distorsionar y conocer otras sociedades, otras culturas, pues siempre se tiende, ¿no? a ese tipo de sobresimplificaciones y distorsiones, a veces de modo estratégico, es decir, hay un interés, evidentemente, ¿no? En ciertos sectores de la sociedad americana o la sociedad china o la sociedad coreana de presentar a Japón a través de una luz negativa. Pero otras veces ciertas distorsiones que pueden ser idealizadoras, ¿no? Tipo Japón vive en el futuro, en Japón todo es una fiesta eterna de cosplay, ¿no? De anime y de manga, donde todo el mundo es feliz y saltando vestidos de Sailor Moon, etcétera. Es decir, desde las idealizaciones a las demonizaciones, ¿no? Japón es una especie de distopía pesadillesca, ¿no? Donde la gente trabaja 100.000 horas, es el país con la tasa de suicidio más alto del mundo. Es decir, este tipo de representaciones culturales que oscilan desde la idealización generalmente de la esfera estética a la demonización de la esfera civil, la esfera familiar, la esfera laboral, la esfera educativa y demás, pues generalmente veremos que se elaboran, ¿no? a través de esas lentes orientalistas, cómo se forman, cuáles son las principales estructuras y cuáles son las principales consecuencias, muchas veces políticas, sociales, culturales, de este tipo de distorsiones. En fin, no me alargo más. Muchas gracias por llegar aquí y si están ustedes interesados en la cultura japonesa, pues ya lo saben, de vez en cuando iré subiendo un vídeo. Así que muchísimas gracias.